¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Soy Andrés Neira y te doy la bienvenida si eres parte ya de la comunidad del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Qué bueno que estés nuevamente con nosotros. Si no eres parte de nuestra comunidad aquí en el canal del Evangelio, te ruego que te suscribas, que le des ahí a la campanita un toquecito, ¿verdad? Para que te lleguen notificaciones. Aprovecha también de ponernos un comentario después de que veas el video. Es de gran beneficio para nosotros. Y por cierto, dale me gusta, ¿ok? Hoy vamos a ver una pregunta muy interesante. Quizás tú te la has preguntado más de alguna vez. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿Quién? Porque cuando uno lee el libro de Hebreos, es muy interesante, nos bendice la palabra de Dios. Pero podemos decir, como algunos afirman, que el libro de Hebreos es una de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Aquí puse el apóstol Pablo. ¿Será que será una de las 14 epístolas de él? ¿Quién es el autor? Vamos a hacer una pequeña investigación sobre este tema tan interesante. ¿Quién es el autor del libro de Hebreos? Esto es una pregunta muy importante que hay que resolver. Lo primero que encontramos es que Pablo tiene una característica cuando él comienza sus epístolas, y esa es los saludos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, por dar un ejemplo, cómo comenzaba sus cartas, Romanos 1:1, se identifica. Mira, Pablo, por su nombre, siervo de Jesucristo, llamado, siempre está hablando de su llamado a ser apóstol, defiende su apostolado, o sea, se identifica con el nombre y dice su función. Dios lo llamó a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esto está en Romanos 1:1. Si comparamos, por ejemplo, esto con 1 Corintios 1:1, nuevamente se identifica Pablo. ¿Te das cuenta? Pablo aquí, Pablo acá, siempre dice quién es, siempre menciona su nombre, llamado. Siempre le está hablando de su llamado, aquí también lo menciona en Romanos 1:1. Corintios 1:1, Pablo llamado a ser apóstol. Siempre, en sus cartas siempre está mencionando que él es un apóstol de Jesucristo, apartado por Dios. Dice, para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, ya voy a volver a 1 Corintios 1:1. Sigamos aquí en Gálatas 1:1, bajemos a Gálatas 1:1 aquí. Nuevamente, Pablo, se identifica, ¿te fijaste? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces él siempre defiende que él es apóstol. Él es un apóstol de Jesucristo. Y él no se inventó el apostolado. Dios lo llamó. ¿Quién llamó a Pablo? Dios llamó a Pablo. Dios llamó al apóstol Pablo. Pero algo más también que llama mucho la atención dentro de los escritos paulinos es el hecho de que él, por ejemplo, muchas veces incluía a quien estaba con él en la carta. Eso no quiere decir necesariamente que había un coautor de la epístola, pero incluía a alguien más que le acompañaba en esta epístola que estaba siendo dirigida a una congregación, a una persona. Por ejemplo, en este caso, volvamos a 1 Corintios. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Ven? Identifica a alguien que está con él. Si bajamos, ahí en Filipenses 1:1, el apóstol Pablo, mira cómo dice Filipenses 1:1, Pablo, ya hemos hablado de su identificación, y Timoteo. Aquí está con Sóstenes, aquí está con Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que hay una manera, un estilo de presentar sus cartas. Se presenta quién es él, su nombre, la función que tiene, el llamado de Dios. Quizás la mejor manera de decirlo es el llamado de Dios. Él es un apóstol llamado por Dios para el Evangelio. Y también muchas veces incluía a quien estaba con él. También hay otro detalle. Pablo, por lo habitual, incluía esto en sus saludos. Mira, volvamos nuevamente ahí a Filipenses 1:1, pero vamos a agregar el verso 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Y notamos esto ahora. Gracia
y paz. Ese es el saludo paulino. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo mencionaba el gracia y paz. Es como que si mezclaba un poquito, ¿verdad?, ambas culturas, la gracia, el favor, expresión griega que se usaba mucho para hablar del favor, y la paz, el saludo de el shalom judío o hebraico, ¿verdad? Hacía como una mezcla de esos dos, según algunos entendidos. Pero era típico del sello de cómo él comenzaba sus epístolas. Estoy solamente poniendo 2 pasajes. Hay muchos más. El siguiente pasaje lo encontramos en Efesios. Y en Efesios encontramos lo siguiente. Por ejemplo, Efesios 1, 1 y 2. Pablo se identifica. Apóstol, su llamado, de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué cosa dice aquí? Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que el gracia y paz era algo muy común del apóstol Pablo dentro del comienzo de sus cartas. Entonces vamos a mantener eso en mente. Que es bien importante que reconozcamos el estilo de cómo escribía el apóstol Pablo. De hecho, bueno, si comparamos con Hebreos 1.1, mira cómo empieza Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No vemos el nombre del autor de la carta. Por lo habitual, Pablo se identificaba. Pablo. Tampoco vemos si el que escribe es un apóstol, como el apóstol Pablo siempre agregaba. Él era apóstol de Jesucristo. Tampoco vemos el gracia y paz. Tampoco vemos el gracia y paz. El autor de Hebreos va directo. Entra directo como un tratado. Hay quienes dicen que la carta de Hebreos tiene 3 estilos literarios. Empieza como tratado, continúa como sermón y termina como epístola, según algunos entendidos. Pero ya hemos visto que el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo siempre comenzaba sus cartas con ¿quién era? Pablo, apóstol de Jesucristo. Si había alguien más con él, decía quién estaba con él. Incluía un saludo especial, gracia y paz, cosa que no vemos en Hebreos. Ahora sigamos más adelante, porque aquí hay un detalle, Hebreos capítulo 2, estos 3 versos son claves. Leámoslos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hasta ahí está todo bien. Fíjate el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién anunció la salvación? ¿Dónde está la salvación? Ahí está la salvación. ¿Y quién primeramente la anunció? El Señor. Pero aquí hay un detalle. Dice, nos fue, o sea, el autor de Hebreos incluye, fíjate, nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, el autor de Hebreos dice que él recibió de los que lo oyeron confirmación del Evangelio, de la salvación y el Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes fueron los que oyeron al Señor Jesucristo? ¿Quiénes fueron los que oyeron al Señor Jesucristo hablar de esta salvación? Si uno, por ejemplo, se va a Juan 1.1, mira qué interesante aquí, lo que era del principio, lo que hemos, ¿qué? Oído, lo que hemos, ¿qué? Visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon, mira, 1, 2, 3, 4, nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, que hay 4 cosas. Juan dice en su primera carta, Juan 1.1, primera carta. Yo creo que aquí me faltó agregarle un 1. Ok, ahí está correcto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, atención. Pero entonces el autor de Hebreos dice que él recibió de los que oyeron. O sea, el autor de Hebreos recibió de personas como
como Juan, la confirmación de la salvación y del mensaje de Jesús, del Evangelio. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que si comparamos, por ejemplo, con lo que dice el apóstol Pablo, leamos por favor Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Recuerda que estamos en este tema muy interesante. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿Es el apóstol Pablo el autor? Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo que no es según hombre? Bueno, el verso 12 lo explica. No es según hombre porque él no lo dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí. 1, 2. O sea, en otras palabras, a él no se lo comunicaron. A él no se lo confirmaron. Nadie fue maestro, no hay ni un hombre que le haya enseñado. Bueno, hombre alguno. Ningún hombre. Le enseñó al apóstol Pablo el Evangelio, porque el Evangelio que predicó el apóstol Pablo, ¿cierto? Le fue dado por revelación de Jesucristo. A él se lo revelaron. No es según hombre. No está aprendido de hombre alguno. Hombre alguno es ningún hombre. Que incluye a Juan, por ejemplo, al apóstol Juan, al apóstol Pedro, ¿cierto? A Mateo. Santiago no, porque Santiago no era apóstol. De pronto la gente dice, vamos a la carta del apóstol Santiago. No, él no era apóstol. Ni Juan, ni Pedro, ni Mateo, ni ninguno de los apóstoles. Él no lo recibió ni de Andrés, ni de nadie. El apóstol Pablo lo recibió por revelación. Pero pasa un problema. El autor de Hebreos incluye y reconoce que Jesús fue el primero, nuestro Señor, que lo anunció y que nos fue, se incluye, lo voy a poner por aquí. El autor se incluye. El autor se incluye. Ojalá que alcance a verse en la pantalla porque después cuando lo formateo se pierden las letras de abajo. ¿Ok? Ok, el autor de Hebreos se incluye. Pero Pablo dice que no. El autor sí se incluye. El autor lo recibió, el autor de Hebreos lo aprendió de los que le vieron. De Juan, de Pedro, ya lo hemos dicho. Pero hay otra cosa más interesante, el verso 4. Mira cómo sigue el verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, o sea, él no es, él está fuera, el autor de Hebreos está fuera de ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ok. Entonces, el autor dice que estos personajes, o sea, los apóstoles, Dios testificó con ellos haciendo que ellos dieran señales, milagros a través del Espíritu Santo de Dios. El autor no participó de estos milagros. Dice que ellos participaron de estos milagros. Dios les testificó con ellos. Él no dice, Dios ha testificado con todos nosotros, sino que Dios testificó juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en paciencia por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo, Dios lo usó con señales, prodigios y milagros. El autor de Hebreos dice que él no, sino que Dios testificó juntamente con ellos. Él no está incluido. ¿Ves? Aquí no se incluye. Aquí no se incluye. Aquí el autor de Hebreos no se incluye. Los milagros no se incluye. Pero sí de recibir, de escuchar y confirmar, él sí se incluye. El apóstol Pablo, como ya dijimos en Gálatas, no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación. Nadie se lo confirmó. Y él dice que en sus manos se hicieron toda clase de milagros y señales de apóstol. Él es apóstol. El autor de Hebreos no es apóstol.
Pero si queremos comparar, por ejemplo, Hebreos, ya habíamos dicho Hebreos 1 y 2, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, los padres, por los profetas. Si Pablo no lo es, si Pablo no es el autor, ¿a quién se parece este escrito? Vamos a compararlo primero con Lucas. Mira cómo Lucas se comienza, puesto que ya, Lucas 1, del 1 al 3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Oye, ¿te das cuenta? Qué interesante está este detalle, ¿eh? De que el autor Lucas, el doctor Lucas, dice, tanto como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Él dice, Lucas, que la enseñanza la recibió de los que lo vieron con sus ojos. ¿Te acuerdas, Juan 1.1? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Entonces, Lucas está diciendo que él sí lo recibió de los que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Se está refiriendo a los apóstoles. Me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que se parece al estilo de Hebreos, porque comienza como un tratado, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Lucas, puesto que muchos ya han tratado de poner en orden la historia, como nos enseñaron los que lo vieron. El autor de Hebreo en el capítulo 2 dice que le confirmaron los que lo oyeron. Lucas también dice lo mismo. A él le enseñaron los que le vieron. Así que a lo mejor posiblemente Lucas podría, dentro de, como un autor, un candidato para ser el autor del libro de Hebreo. ¿Quién sería el otro candidato? El otro candidato posible quizás pudiera ser Apolos. Vamos ahí a Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío. ¿Qué es lo que era? Judío. Llamado Apolos, natural de Alejandría. Notamos este detalle, ¿eh? Natural de Alejandría. Eso es como el norte del África. Varón elocuente, poderoso en qué cosa? Poderoso en las escrituras. ¿Qué quiere decir que era poderoso en las escrituras? Él era poderoso en las escrituras porque él conocía perfectamente la ley de Moisés. Entonces aquí vemos un segundo candidato y uno dice, ¿pero será suficiente? Es que aquí hay un dato que nos agrega Lucas, que él no solamente era judío, pero era de Alejandría. Y en Alejandría se hablaba uno de los griegos más finos de la época, según ciertos teólogos y comentaristas. En Alejandría se hablaba un tremendo griego, fino, culto. ¿Y qué tiene que ver este dato de que Apolos manejara muy bien el griego? Porque la versión del libro de Hebreos está basada en la Septuaginta. El autor de Hebreos usa la Septuaginta, que también aparece a veces así abreviada. Es Septuaginta. Se supone que más de 70 personas trabajaron en el tiempo del Antiguo Testamento para producir una Biblia que fuera en griego. Entonces es la versión griega del Antiguo Testamento. Y esa es la versión que usa el libro de Hebreos. Y hay muchos pasajes que a lo mejor podríamos comparar, que son literal de la Septuaginta, pero ahora no tenemos tiempo para eso. Entonces, si el autor de Hebreos está usando la versión Septuaginta y maneja al escribir un griego fino, un probable candidato pudiera ser este judío, que dijimos que era judío, llamado Apolos, varón de Alejandría, elocuente y poderoso en las escrituras, en la ley, pero en la versión griega. Curioso, ¿verdad? A lo mejor alguien se podrá preguntar, bueno, ¿y qué pasa con Hebreos 13:23? Hay quienes han usado este Hebreos 13:23 para decir, es Pablo el autor. ¿Por qué menciona a Timoteo? Sabed que está en libertad nuestro, ¿qué cosa? Hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. Entonces, dice, bueno, no, este es Pablo. Recordemos nuevamente, aquí hay 3 géneros literarios, según lo he entendido. Comienza como tratado, continúa como sermón y termina como epístola. Hay muchas teorías
sobre por qué termina de esta manera. Lo único que yo puedo decir, agregar a todo esto, es que Pablo no usó la expresión hermano cuando se refería a Timoteo, sino más bien él hablaba de un hijo, de un verdadero hijo en la fe. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero ¿qué? Verdadero hijo en la fe. ¿Verdadero qué? Verdadero hijo. ¿Viste? Te da una diferencia entre hermano e hijo. Así que ese pudiera ser el detalle. Pero para terminar esta pregunta tan interesante que estamos elaborando y trabajando juntos, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Es el apóstol Pablo, su autor. Veamos qué tienen de distintos y similares los escritos de Pablo al estilo del autor de Hebreos. Primero, podemos decir, por ejemplo, que el apóstol Pablo tenía un ministerio a los gentiles. Pablo, apóstol a los gentiles, pastor, maestro, apóstol a los gentiles. Y la carta a los hebreos es una carta a los hebreos. O sea, aunque no en ninguna parte dice la carta a los hebreos, pero está dirigida a judíos que se habían convertido al cristianismo, pero seguían todavía guardando los rituales de la ley mosaica. Entonces, hay una gran diferencia entre Pablo, un ministerio a los gentiles, lo apartaron para los gentiles, y el autor de Hebreos que se dirige a judíos convertidos. Son dos pueblos étnicos diferentes. Otra cosa que también llama la atención es que Pablo siempre usó el argumento de la circuncisión en sus epístolas. El problema que siempre batalló era los judaizantes que querían circuncidar a los gentiles. En contraste, el autor de Hebreos está poniendo mucho énfasis en yapar en los sacrificios de los animales. Pablo no habla del asunto de los sacrificios de los animales. El autor de Hebreos ataca constantemente los sacrificios, que la sangre de Cristo es superior, que el pacto es mejor, cuanto más la sangre de Cristo, la ofrenda de Cristo. Pablo, su argumento siempre fue la circuncisión, nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos al Señor. También Pablo ve siempre a la iglesia como cuerpo. El autor de Hebreos se dedica más a hablar del templo, del edificio, del templo como edificio. Pablo nos señala a nosotros como templo de Dios, pero aquí el autor de Hebreos está lidiando con el templo físico, ¿ok? Donde se presentaban los rituales. Pablo habla siempre de una salvación actual. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia. Efesios 2:8 y 9, somos salvos por gracia. Somos ya salvos. Sin embargo, el autor de Hebreos siempre está hablando de una salvación futura. Aparecerá sin relación con el pecado para salvar. O sea, apunta a una salvación futura. El apóstol Pablo, aunque menciona que hay una salvación escatológica, pone mucho énfasis en esa salvación actual. ¿Ok? Y quizás, yo sé que hay muchas diferencias. Estoy nombrando solamente algunas. Pero Pablo se refiere a Jesús como alguien sentado a la diestra de Dios. Ya él está sentado a la diestra de Dios. Quizás nos viene la idea como del reposo, ¿ok? Del Señor. Pero el autor de Hebreos no. El autor de Hebreos presenta a Jesús como con alguien que tiene un ministerio actual, activo. Jesús es sumo sacerdote. O sea, ahí vemos los dos contrastes. Cómo están dirigidos, a quién están dirigidos, cuáles son las cosas que más se enfatizan, cuáles son las cosas que no se toman en cuenta. Pero yo creo que lo más importante de todo, es lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Que son la palabra de Dios. Ambos son la palabra de Dios. Inerrante, infalible, que tanto los escritos de Pablo como la carta de Hebreos representan parte de todo el consejo de Dios. Es la palabra inspirada, bendita de nuestro Salvador. Es la palabra que Dios usa para santificarnos. Juan 17:17. O sea, es muy importante comprenderlo. Nosotros no podemos separar y decir, no, esto sí y esto no. O sea, debemos entender que este es todo el consejo donde Dios se ha revelado y donde Dios nos habla hoy. Así como habló hace 2000 años atrás, Dios nos habla hoy. Y así como habló hace 3000 años atrás, Dios nos habla hoy. Hoy Dios nos habla a través de su palabra bendita. Así que no es tan importante
saber quién fue el autor humano, sino entender quién es el autor que está detrás de todo esto, que es Dios mismo. Y otra cosa importante de aprender, no ser dogmáticos, o sea, no afirmar. Porque podemos decir, por ejemplo, bueno, un probable autor puede ser Lucas, un probable autor puede ser Apolo, pero de ahí a decir, Dios me reveló que el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos, es realmente ser dogmático, ser ciego, ser místico, no tener evidencias, no irse verso por verso, no poner atención a las palabras, como ya lo dijimos en un comienzo, de que el autor de Hebreos, él mismo dice que a él le confirmaron los que lo oyeron. Y que estos que oyeron, ellos, Dios les testificó con señales. Él no se incluye, él no hace señales. Pero él sí se incluye, a él sí le confirmaron, él lo oyó. Y Pablo dice que el evangelio que él recibió, no lo recibió de hombre alguno, nadie se puede llevar el crédito que le enseñó. Esto fue recibido solamente por revelación de Jesucristo. Dios quiso revelar a su Hijo en él, y en él se hicieron toda clase de señales y prodigios y milagros como corresponde a un apóstol. Bien, esto es lo que he querido compartirte el día de hoy. Nuevamente, te doy gracias por estar con nosotros. Si este video lo estás viendo en Facebook, puedes encontrarlo en YouTube por el canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Tienes que agregarle esa parte, donde aprendes y compartes. Suscríbete, por favor. Déjanos tus comentarios, son de gran bendición. Tú pones ahí abajo lo que te pareció el estudio, cómo te ha bendecido, qué dudas tienes. Nosotros permitimos que se pongan todo tipo de comentarios, aún comentarios que discrepen, siempre y cuando nos falten al respeto, ni estén insultando, ni diciendo cosas feas, pero son bienvenidos. Todos los comentarios nos bendicen, ¿ok? Todos los comentarios nos bendicen. Así que le das me gusta, por favor, te suscribes al canal para que estés atento cada vez que subamos un video nuevo. Te recuerdo nuevamente, mi nombre es Andrés Neira, del canal del Evangelio, donde le damos solamente la gloria a Dios, soli Deo gloria. Nos vemos en el siguiente video, si Dios así lo quiere. Amén.